precios injustos. No hay una sola evidencia de que haya intervenido el ejército, ni una sola. La honorabilidad de nuestras Fuerzas Armadas está por encima de cualquier sospecha o duda. Su verdad histórica es una mentira histórica. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Koitza Greco y a Temoris Greco, a los dos por estar aquí. Director Koitza del documental Mirar Morir. Temoris como parte de este equipo de investigación periodística y producción de este documental. Gracias Temoris, gracias Koitza por estar aquí los dos. Y bueno, Mirar Morir llega a un tema desde una mirada crítica sobre una de las historias irresueltas en México más graves de los últimos años, la historia que probablemente más ha sacudido a la sociedad mexicana y a nivel internacional por su alcance, por su dimensión, por lo que retrata, por lo que no logramos saber, que es la historia de los jóvenes de Ayotzinapa. Estamos hablando de estos jóvenes de una escuela normal rural de esta zona de Guerrero, jóvenes que como sabemos fueron víctimas, son víctimas de diferentes situaciones en donde están involucradas diferentes autoridades a lo largo de ya más de un año. El ejército en la noche de Iguala es el subtítulo de Mirar Morir. Estamos hablando de una investigación que toca una de las fibras más sensibles y más delicadas de esta investigación que continúa. Temoris, cuéntanos de Mirar Morir. ¿Cómo llegan? ¿Qué encuentran sobre este caso de Ayotzinapa? Mira, ha habido un gran operativo de control de daños aquí que ha implementado el gobierno, ¿no? Han querido limitar las responsabilidades, han querido decir, bueno, esto ocurre, son criminales municipales, policías municipales, políticos municipales y todo se queda ahí. Han querido aislarlo en el tiempo y en el espacio. Lo que nosotros estamos intentando hacer es romper esos cortafuegos, esas barreras del mecanismo de la operación de control de daños para decir, uno, no está aislado en el tiempo. Y no es no es lo que les pasó nada más a los jóvenes de Ayotzinapa. Lo de Ayotzinapa fue lo más grave de una larga serie de ataques contra la población civil amparados por el poder del Estado. El Estado no ha protegido a la población civil, ha protegido a aquellos criminales que instalaron un imperio del crimen en Iguala, en la región y mucho más allá, y que han estado desapareciendo a personas durante muchísimo tiempo. Los cerros de Iguala son un inmenso cementerio clandestino, como el grupo Los Otros de Desaparecidos nos ha hecho desde ver, los 70s, ¿no? O más. Y claro, bueno, desde la Guerra Sucia, claro. Pero esto jamás ha terminado y en los últimos años volvió a agarrar dimensiones, ¿no? Por eso nosotros empezamos el documental mostrando la búsqueda de los ciudadanos de Iguala que van a los cerros a tratar de hallar las fosas clandestinas, en donde si tienen suerte encontrarán a su familiar. Y han encontrado muchos, por cierto, en este trayecto, en este terrible trance, digámoslo así, esta circunstancia. En el camino se han encontrado cadáveres, algunos, muy pocos identificados, pero otros tantos que están ahí esperando la identificación en otro contexto y en otras circunstancias distintas a la de los desaparecidos estrictamente que conocemos como los jóvenes de Ayotzinapa. Koitza, estamos frente a una investigación que llega a plantear el tema del ejército, que como sabemos es un tema que ha generado una tensión muy fuerte entre los expertos internacionales que fueron invitados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para colaborar con México para esta investigación del caso Ayotzinapa y que han insistido, incluso acompañados recientemente por el alto comisionado de las Naciones Unidas que estuvo en México, han insistido en que debe permitirse una conversación directa entre los expertos internacionales y los miembros del ejército que tuvieron conocimiento de hechos en el caso Ayotzinapa, asunto que no se ha permitido. El ejército, ¿qué decir de su papel en esta historia?
Pues es un papel que, bueno, no nos queda claro, bien, porque no tenemos las pruebas fehacientes para decir la participación. Sin embargo, todo apunta hacia allá. O sea, lo que nos hace más sospechar es este afán por encubrir la participación del ejército desde el primer momento, ¿no? Desde Murillo Karam, de que no hubo nadie y que hubiera sido mejor que no sea el ejército porque se iba a poner de lado a Barca. Entonces, esta misma situación de encubrimiento a nosotros nos prende las alarmas, nos hace sospechar. Entonces, a partir de eso nos estamos dando cuenta con los testimoniales de los otros desaparecidos y otros que sí es el crimen organizado, los que están desapareciendo, pero también hay muchos casos de personas que han desaparecido por patrullas del ejército o en retenes, ¿no? Hay, por ejemplo, el caso de unos muchachos que fueron secuestrados por una patrulla del ejército y en el año 2010. En el año 2010 y que escoltaban 2 camionetas de gente, pues, del crimen organizado que se los llevaron. O sea, los camiones militares escoltaban a las camionetas de los criminales. Con los cuales secuestraron a estos muchachos y se los llevaron. Los muchachos... ¿Esos son testimonios que quedan en el documental? Así es. Eso es parte de lo que comentaba Temoris. Primero estamos armando, lo de Iguala, lo de los 43, es la cereza del pastel, tal lo que ha venido pasando desde hace muchos años, ¿no? Entonces, por eso ponemos ahí los testimoniales de los familiares, diciendo, oye, tenemos otro que se llama Stalin Miranda, que ayer le secuestraron un primo en un retén del ejército con testigos. Y tampoco ella ha tenido acceso a nada del ejército, ha tenido las puertas cerradas y, como siempre, es una postura de cerrazón total. Bueno, el propio secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos, en algo inusual, digámoslo así, inusual porque no es frecuente que un secretario de la Defensa en México dé entrevistas, dé declaraciones, asuma una postura como la que ha asumido el propio general Cienfuegos. Bueno, es categórico al plantear que no van a permitir que se tome una declaración directa por parte de los investigadores internacionales, que no se permitirá tal cosa, porque habría una situación en donde prácticamente está planteando las cosas así, necesariamente se les vería como culpables de algo, que se crearía una circunstancia que obligaría a sembrar una duda o sospecha sobre el ejército, en pocas palabras. Los expertos independientes están planteando que ellos quieren entrevistar a los soldados porque los soldados estuvieron ahí, porque son testigos, porque pueden aportar información, no los están criminalizando, y si el ejército realmente quisiera demostrar su interés en contribuir al esclarecimiento de lo que pasó ahí, diría, claro, entrevístenlos, ellos estuvieron ahí, ellos vieron cosas, si no tienen nada que temer, ¿qué es lo que están ocultando? Entonces, pero para el general Cienfuegos esto no es un asunto institucional, no es un asunto de búsqueda de la justicia, es un asunto personal. Él, como lo planteó en las entrevistas que ha dado, él dice, yo no lo puedo permitir porque entonces yo no sería quien soy. Entonces, y Emilio Álvarez y Casa, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, él lo planteó muy bien, dijo, bueno, entonces nosotros queremos saber quién tiene la última palabra, el general Cienfuegos, el secretario de la Defensa o el presidente de la República. Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, esto es una cuestión personal de Cienfuegos, de decidir si permite que se entreviste o no a unos soldados, o es una cuestión institucional, es una cuestión del orden del sistema que... Temoris, Coitza, vamos a una pausa y regresamos en esta conversación hablando de Mirar Morir, que por cierto fue estrenada en territorio universitario hace unos días, en Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Volvemos después de la pausa. ¡Ya mataron uno! ¡Háblale a la ambulancia! ¡Háblale a la ambulancia! Llegaron directo cortando cartucho, pues, y apuntándonos así con sus armas que traía. El horror de Iguala no comenzó en la noche del 26 de septiembre del 2014. La búsqueda de 43 desaparecidos destapó la realidad. No eran 43, sino cientos de personas que faltaban en la ciudad y el estado.
Pues regresamos, Temoris Coitza, en esta conversación sobre Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala. Bueno, la sociedad mexicana ahora tiene, este documental tiene otro que es muy polémico, del periodista Jorge Fernández Menéndez, que se llama La noche de Iguala, y que ha tenido una exposición muy amplia en estos días en los circuitos comerciales del cine mexicano, y eso ha generado reacciones muy diversas sobre la manera de contar una historia que sigue en curso, una historia de la cual no sabemos muchas cosas, pero hay elementos ya a la mesa que pueden enfatizar una manera de contar la historia de los jóvenes de Ayotzinapa y otra manera de hacerlo. Prácticamente salieron juntos, me imagino que no se pusieron de acuerdo, pero están saliendo prácticamente juntos a la luz pública estos dos documentales, docudrama le llaman en este caso. ¿Qué decir de eso, Temoris? Pues mira, ellos, a ver, el gobierno ha perdido, el gobierno quiso convencernos de algo con esa operación de control de daños, quiso convencernos de que era una cuestión nada más municipal y que no tenía nada que ver con otras esferas, no alcanzaba lo federal, no alcanzaba el ejército, no alcanzaba más allá. Y ya ha quedado demostrado que la verdad histórica no es tal, ¿no? Entonces están recurriendo a lo que alguien por ahí llamó la verdad histriónica. Están intentando convencer al pueblo mexicano con otros métodos de que pasó lo que no pasó. Ellos, por ejemplo, están haciendo este docudrama, lo llaman, que básicamente es ficcionalizar, es utilizar, anunció en la radio que ella va a hacer su propia investigación sobre lo que pasó en Iguala, sobre los accidentes de Ayotzinapa, y dijo, voy a conmover al pueblo de México porque lo voy a presentar a mi manera. Ya sabemos cuál es su manera. Pero no es casual, Laura Bozzo jamás se había interesado en ese asunto y ahora de pronto ya es algo que le interesa. Y esto se liga con una campaña de columnistas que están empeñados en desprestigiar a los expertos de la Comisión Interamericana, en desprestigiar a Emilio Álvarez y Casa, en desprestigiar a diversas personas. Es la reacción de un sistema que ha visto cómo este caso tan delicado y tan grave se le deshace en las manos y ahora han tenido que aceptar mayor supervisión, aunque siguen negándose en este punto clave, que es que no van a permitir que se entreviste a los militares. Nosotros no queremos convenir de que pasó lo que no pasó. Lo que estamos estamos mostrando una serie de evidencias, no usamos actores, estamos solamente pruebas, gente que estuvo ahí, documentos, informes, investigaciones, expertos, analistas, que están, los ponemos al alcance del espectador para que el espectador se forme su propia opinión. No vamos a falsificar las cosas. ¿Qué dices, Coitza, sobre esta parte de... Bueno, estamos en el punto donde la sociedad mexicana ha construido de diferentes maneras, ha tenido acceso a diferentes momentos en donde se ha contado de diferentes maneras la historia de los jóvenes de Ayotzinapa, desde luego desde lo que se ha llamado la verdad histórica, que ha sido, cuestionada seriamente con las investigaciones internacionales, hasta ahora contar vía documentales tan contrastantes como Mirar Morir o La noche de Iguala. Pues sí, mira, La noche de Iguala, como dice Temoris, está afianzando, digamos, la verdad histórica, ¿no? Tratan de vender esta idea falsa ya totalmente. Nosotros lo que estamos pidiendo es contraponer uno y otro, o sea, no a decir no se vea la noche iguala, sino más bien se vea Mirar Morir. O sea, Mirar Morir, lo que nosotros estamos haciendo es desmontar esta verdad histórica a partir de documentos oficiales, testimonios, videos. Lo que sentimos es esta forma que tiene ahorita el gobierno de tratar de afianzar su verdad, pues también está tratando de llegar a un estrato de información que no está, de población, que no está tan informado como todos los demás. Y esta población es la que su forma de informarse es meramente la televisión, y sobre todo televisión abierta. Entonces, están haciendo estos productos con fórmulas ya probadas, como es la hora médica, como es estos documentales tipo, no sé, lo que callamos las mujeres o algo así, que tienen un pegue. Entonces, lo que sentimos es que ellos como que quieren convencer a un grupo de personas para que ese grupo se vaya convenciendo a los demás, ¿no? Como para que la señora le diga, no, mijo, no, ya en la película salió que son rojos, cuando no es cierto. Entonces, el chiste es
queremos que la gente vea los documentales y tenga una posición crítica y debata, ¿no? En este momento, Temoris, de la historia, que ha transcurrido, como decíamos, más de un año, ¿qué sí se puede afirmar de lo que ocurrió? Porque hay varias cosas que hay muchas dudas sobre qué realmente ocurrió o no, pero de lo que se sabe, de lo que queda en el expediente mismo, en la investigación y colaboración de los internacionales, en las colaboraciones periodísticas, ¿qué podrías decir de lo que sí en este momento queda constatable, claramente constatable de la historia de los jóvenes de Ayotzinapa? Bueno, lo primero es que se instaló un feudo, un imperio criminal en Iguala y en la región con bastantes alcances, con la complicidad de los poderes federales, que no actuaron, por ejemplo, contra la PGR supo siempre que Abarca estaba involucrado con el crimen organizado, no actuó, que Abarca tenía un número de averiguaciones previas por varios homicidios muy bien documentados con testigos, jamás actuó, no procedió contra él. La Fiscalía de Guerrero, que también de alguna forma es cómplice, pero la Fiscalía le pasó a la PGR documentos sobre lo que estaba ocurriendo, porque en donde se señalaba a Abarca como parte de redes de crimen organizado, lo cual convierte esto en un asunto del orden federal que tiene que perseguir la PGR, y la PGR no movió un dedo. El ejército lo sabía, el ejército es el mayor poder presente en el estado de Guerrero desde hace 50 años, desde que le encargaron la represión contra la insurgencia armada. Y el ejército sabe todo, tiene informantes en todo, el jefe de la policía de Iguala, los jefes de la policía de Cocula eran exmilitares, y hay testimonios de que el general Saavedra, que era entonces el jefe de la zona militar de Chilpancingo, recomendó por lo menos a los jefes policíacos de Cocula. Y eso no es, esos señores no están ahí por casualidad, están ahí porque son órganos de información del ejército, son espías, es gente que está colocada ahí para informar al ejército, y participan y de alguna forma representan, son brazos con los que el ejército está actuando. El ejército le regaló de forma injustificable 52,000 metros cuadrados de terreno urbano de primer nivel que estaban anexos al cuartel del 27 Batallón de Infantería. Se lo regaló a José Luis Abarca para que José Luis Abarca construyera el centro comercial más importante, más moderno del norte, y nosotros estuvimos ahí, tenemos imágenes que mostramos en el documental de ese centro comercial. La Sedena no tenía las facultades para desincorporar esos terrenos públicos, que en marzo de este año, de 2015, la Secretaría de la Función Pública nominalmente recuperó para el Estado la posesión de estos terrenos. ¿Pero en qué punto puedes afirmar que le regaló tal cosa el ejército a Abarca? Porque bueno, está documentado, hay registros en el Ministerio en la propiedad pública de la propiedad, en donde eso está en manos de Abarca, porque el centro comercial está en esos terrenos que son anexos y que eran propiedad de la Sedena, y porque la Secretaría de la Función Pública retomó esos terrenos nominalmente, como te digo. En los hechos, el centro comercial sigue funcionando con toda normalidad y sigue siendo administrado por la familia de José Luis Abarca. Tenemos imágenes de la hija de José Luis Abarca que va pues a revisar, hace un paseo por el centro comercial verificando que las cosas estén funcionando y bien. Temoris, Coitza, vamos a hacer una pausa y regresamos en la parte final de esta conversación hablando de mirar morir, esta historia que incluye pues esta revisión del ejército en la noche de Iguala en México. Volvemos. 5 meses antes de la noche de Iguala, la Fiscalía Guerrerense había turnado averiguaciones previas a la PGR por crímenes de delincuencia organizada que son de orden federal, así como por secuestros cometidos por los policías del alcalde de Iguala. Además, informó sobre el jefe de plaza de Guerreros Unidos en Iguala, Gildardo López Astudillo, el hoy acusado por la desaparición de los 43 estudiantes. Los normalistas fueron vigilados desde que salieron prácticamente de Chilpancingo hasta que llegaron a las inmediaciones de Iguala. Tuvieron vigilancia de la Policía Federal y de la Policía Estatal y del Ejército, que sabían que eran estudiantes de Ayotzinapa. Entramos
estamos en la parte final. Temoris Coitza, se acabó el tiempo. ¿Cómo cierras este programa? Pues cierro con una invitación para ir a ver el documental de una forma crítica, para que también haya un movimiento, digamos, en redes sociales para que la gente se informe más e impida que estas piezas comunicacionales como La Noche Iguala o Laura Bozzo pues no tengan el impacto que pueden tener. Yo creo que la verdad histórica se está cayendo a pedazos. Poco a poco la gente se va dando cuenta que no es verdad, y lo que pedimos es eso, que la gente no se deje engañar ya. O sea, se están presentando pruebas, se están presentando testimonios de una cosa que está pasando ahorita en Iguala y que se replica en muchas partes del país, que es la cuestión de desapariciones forzadas, el crimen organizado metido con las autoridades. Temoris, ¿con qué te despides de este programa? A mí me gustaría que la gente se quedara pensando en la justicia y cuál es el papel de cada persona, de cada ciudadano adentro de la cuestión de la justicia. Si la gente cree que cuando tenga un problema, que ojalá que no, pero que si llega a tener un problema, si cree que va a tener acceso a la justicia, confiable, con certeza. Lo hemos estado viendo como en la entrevista que le hiciste a Emanuel Stills y en ese caso... El caso de Florán Cassés y Israel Vallarta. Así es. Están falsificando la justicia. Están falsificando culpables, nos están desviando. Parece que el papel de los órganos de búsqueda de la justicia es engañar a la sociedad y meter a falsos culpables a la cárcel y dejar a los verdaderos culpables libres. Entonces, yo creo que este es un problema que les pasó a los desaparecidos, a los chicos de Ayotzinapa. Es indignante que les ha pasado a los ciudadanos de Iguala y de muchas otras partes del país, pero aquellos a quienes no nos ha pasado, tenemos que preguntarnos qué certeza tenemos de que si estamos expuestos a eso, nos llega a ocurrir algo, vamos a conseguir justicia. Y también, mientras no se imparta justicia en realidad, mientras los criminales se pueden seguir saliendo con la suya, vamos a estar todos más expuestos, porque dicen, mira, no importa, yo secuestro, yo robo, yo otorgo contratos falsos a contratistas privilegiados para que me hagan mi Casa Blanca, y todo el mundo se sale. Entonces, mientras prevalezca la impunidad, los crímenes se van a seguir cometiendo, porque no se pagan, y pagan inocentes por... Pues todo un tema, Temoris Coitza, de Mirar Morir. Estamos hablando de una historia que efectivamente vuelve a colocar al tema del sistema de justicia en general, pues en una situación muy delicada. Vamos a seguir muy de cerca los efectos también de la divulgación de este documental y de estas historias que se cuentan a través del periodismo y a través del trabajo cinematográfico. Gracias a los dos por estar en el programa para contar. Muchas gracias a los dos. Gracias a usted que nos permitió acompañarles. Seguiremos desde luego en el tema. Pásela bien, buenas noches y hasta mañana. Estamos hablando de Ayotzinapa, pero estamos hablando también de Tlatlaya, estamos hablando de Tamazula, estamos hablando de los últimos hechos de La Calera, Zacatecas, de Ostula, Michoacán. Servirle de guardia pretoriana a una clase política corrupta e íntimamente vinculada a grupos criminales termina fragmentando al ejército y destruyendo la poca credibilidad que les queda.